Bendiciones, aquí está la verdad, y no como te lo cuentan. La muerte del primogénito en Egipto fue real. El ángel de la muerte pasó por cada hogar, y sin aviso, cada hijo mayor cayó muerto. Las madres, desesperadas, abrazaban a sus hijos sin vida, mientras los gritos resonaban por todo el país. Solo los hebreos, con la sangre del cordero en sus puertas, sobrevivieron. Acompáñanos y descubre la verdad de esta historia. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de Egipto con tonos carmesí. En las calles de la gran ciudad de Tebas, la gente se apresuraba a regresar a sus hogares. Un aire de inquietud flotaba en el ambiente, como si una tormenta invisible estuviera a punto de desatarse. Amosis, un joven egipcio, caminaba rápidamente por las callejuelas estrechas. Sus ojos oscuros escudriñaban las sombras, buscando señales de peligro. Había escuchado los rumores, las historias susurradas en los mercados y tabernas. Hablaban de un dios extranjero, el dios de los esclavos hebreos, que había desatado plagas terribles sobre la tierra de Egipto. «Tonterías», se dijo Amosis, tratando de convencerse a sí mismo. Pero en el fondo de su corazón, un miedo frío se enroscaba como una serpiente. 9 plagas ya habían azotado al país, el agua convertida en sangre, ranas por todas partes, piojos, moscas, muerte del ganado, úlceras, granizo, langostas y una oscuridad impenetrable que había durado 3 días. Y ahora se rumoreaba que vendría algo peor. Al doblar una esquina, Amosis se encontró cara a cara con un grupo de esclavos hebreos. Estaban pintando algo en sus puertas, usando lo que parecía ser ¿sangre? El joven egipcio sintió que se le revolvía el estómago. ¿Qué clase de ritual bárbaro era este? Uno de los hebreos, un hombre de barba gris y ojos cansados, notó su presencia. «Deberías hacer lo mismo», dijo en voz baja. «Marca tu puerta con sangre de cordero. Es la única forma de salvarte». Amosis quiso reírse, burlarse de la superstición de aquel viejo esclavo. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. Había visto demasiadas cosas inexplicables en los últimos tiempos como para descartar cualquier advertencia. Llegó a su casa, donde su esposa Nefertari lo esperaba con su hijo recién nacido en brazos. El bebé, su primogénito, dormía plácidamente, ajeno al terror que se cernía sobre la ciudad. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Nefertari, su voz apenas un susurro. He oído que esta noche...» Amosis la abrazó, intentando transmitirle una seguridad que no sentía. «No pasará nada», dijo. «El faraón nos protegerá, sus magos son poderosos». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que eran huecas. Los magos del faraón habían fracasado una y otra vez frente a las plagas enviadas por el Dios de los hebreos. ¿Qué podrían hacer contra lo que estaba por venir? La noche cayó sobre Egipto como un manto sofocante. En las calles reinaba un silencio antinatural. Ni siquiera los perros se atrevían a ladrar. Las familias se encerraron en sus casas, abrazándose unos a otros, rezando a sus dioses por protección. En el palacio real, el faraón se paseaba inquieto por sus aposentos. Sus consejeros lo observaban con temor, sabiendo que su ira podía estallar en cualquier momento. El gobernante de Egipto estaba furioso, humillado por las plagas que habían devastado su reino, pero más que nada, estaba aterrorizado. «¡Traed a Moisés!», rugió de repente. «Quiero ver a ese hebreo insolente. Que me diga qué más puede hacerme su Dios». Pero Moisés no apareció. El líder de los esclavos hebreos se había retirado con su gente, preparándose para lo que estaba por venir. A medianoche, un viento helado comenzó a soplar. Era un viento como ningún otro, cargado de un poder invisible y terrible. Atravesó las calles de las ciudades y los campos, entrando en cada casa que no estuviera marcada con sangre. En la casa de Amosis y Nefertari, el bebé se despertó de repente. Comenzó a llorar, un llanto débil y entrecortado que hizo que el corazón de sus padres se encogiera de terror. Nefertari intentó calmarlo, meciéndolo en sus brazos, cantándole suavemente, pero el niño seguía llorando, como si supiera que algo horrible estaba a punto de suceder. Y entonces, tan repentinamente como había empezado, el llanto cesó.
El bebé quedó inmóvil en los brazos de su madre, sus pequeños ojos fijos en el vacío. «No», susurró Nefertari, sacudiendo suavemente al bebé. «No, no, no. Despierta, por favor, despierta». Pero el niño no despertó, y en ese momento, un grito desgarrador resonó en la noche. No venía de su casa, sino de la casa vecina. Y luego otro grito, y otro más. Pronto, toda la ciudad se llenó de lamentos y gritos de dolor. Amosis salió corriendo a la calle, olvidando todo temor. Lo que vio lo dejó paralizado de horror. En cada casa, en cada familia, el primogénito yacía sin vida. Niños, jóvenes, adultos, todos los primeros nacidos de Egipto habían sido alcanzados por la mano invisible de la muerte. El joven egipcio cayó de rodillas en medio de la calle, su mente incapaz de procesar la magnitud de la tragedia. A su alrededor, padres desesperados salían de sus casas cargando los cuerpos sin vida de sus hijos. Madres gritaban al cielo, maldiciendo a los dioses que los habían abandonado. Y en medio del caos y la desesperación, Amosis vio a los hebreos. Salían de sus casas en orden, cargando sus pocas pertenencias, listos para partir. Sus rostros mostraban una mezcla de alivio y tristeza. Habían sido salvados, pero el precio de su libertad era la muerte de miles de inocentes. El alba comenzó a teñir el cielo de un rosa pálido, pero para Egipto era el amanecer más oscuro de su historia. La 10ª plaga, la más terrible de todas, había caído sobre la tierra de los faraones, y nada volvería a ser igual. Mientras el sol se elevaba sobre un Egipto sumido en el luto, la noticia de la tragedia se extendió como fuego en un campo seco. Desde el palacio real hasta la choza más humilde, no había familia que no hubiera sido tocada por la mano de la muerte. En el palacio, el faraón, otrora poderoso y orgulloso, estaba de rodillas junto al cuerpo sin vida de su hijo mayor. El heredero al trono, el futuro de la dinastía, se había ido en un instante. Los sollozos del gobernante resonaban en los pasillos de mármol, mezclándose con los lamentos de sus sirvientes y cortesanos. Fue en ese momento de debilidad y desesperación cuando el faraón finalmente se quebró. «Traed a Moisés», gritó con voz ronca, «que se vayan, que se lleven a su gente y nos dejen en paz». Mientras los mensajeros corrían a cumplir la orden del faraón, la ciudad de Tebas se sumía en un caos ordenado. Los hebreos, guiados por Moisés y Aarón, se preparaban para su éxodo. Siglos de esclavitud llegaban a su fin en una noche de horror y liberación. Amosis observaba desde la puerta de su casa, con Nefertari llorando silenciosamente a su lado. Vieron pasar a miles de hebreos, cargando sus pertenencias, sus niños, sus esperanzas. Algunos egipcios los maldecían, culpándolos por la tragedia. Otros, demasiado sumidos en su propio dolor, apenas notaban su partida. Entre la multitud de hebreos, Amosis reconoció al anciano que le había advertido la noche anterior. Sus miradas se cruzaron por un instante. No hubo palabras, solo un entendimiento silencioso. El viejo inclinó levemente la cabeza, un gesto de respeto y pesar, antes de perderse entre la masa de gente en movimiento. A medida que el día avanzaba, un silencio sepulcral se fue apoderando de la ciudad. Las calles, normalmente bulliciosas y llenas de vida, estaban desiertas, salvo por los ocasionales grupos que llevaban cuerpos para su entierro. El aire estaba cargado con el olor dulzón de la muerte y el incienso de los rituales funerarios. En los templos, los sacerdotes realizaban ceremonias frenéticas, tratando de apaciguar a los dioses que aparentemente los habían abandonado. Ofrecían sacrificios, quemaban incienso, recitaban conjuros antiguos, pero sus esfuerzos parecían vanos frente a la magnitud del desastre que había caído sobre Egipto. Mientras tanto, en las afueras de la ciudad, una enorme columna de polvo marcaba el camino de los hebreos hacia el desierto. Miles de años de historia llegaban a su fin y un nuevo capítulo comenzaba para dos pueblos. Conforme pasaban las horas, la conmoción inicial dio paso a una ira creciente entre los egipcios. Murmullos de venganza comenzaron a circular. ¿Cómo pudimos dejarlos ir?, se preguntaban. Deberíamos hacerlos pagar por lo que su Dios nos ha hecho.
Estos sentimientos llegaron a oídos del faraón, quien poco a poco fue saliendo de su estupor inicial. La pena dio paso a la rabia, y la rabia a un deseo ardiente de retribución. «Preparad los carros», ordenó. «Perseguiremos a los hebreos y los haremos regresar». Así comenzó una carrera frenética. Mientras los hebreos avanzaban hacia el Mar Rojo, guiados por una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche, el ejército egipcio se preparaba para la persecución. Amosis, como muchos jóvenes egipcios, fue reclutado para unirse a la cacería. Con el corazón dividido entre el dolor por su hijo perdido y el deber hacia su nación, se unió a las filas de soldados que marchaban tras los hebreos. El ejército egipcio, con sus carros de guerra y sus armas relucientes, era un espectáculo impresionante. Avanzaban rápidamente, confiados en su superioridad militar. Pero a medida que se acercaban al Mar Rojo, una sensación de inquietud comenzó a extenderse entre las tropas. Finalmente, avistaron a los hebreos acampados junto al mar. Parecían atrapados, sin salida. La victoria parecía asegurada para los egipcios, pero entonces algo extraordinario sucedió. Ante los ojos asombrados de ambos bandos, las aguas del Mar Rojo comenzaron a separarse. Un pasillo se abrió en medio del mar, con murallas de agua a ambos lados. Los hebreos, liderados por Moisés, comenzaron a cruzar por el camino seco. El faraón, cegado por su deseo de venganza, ordenó a sus tropas seguirlos. Amosis, junto con el resto del ejército, se adentró en el pasillo entre las aguas. El suelo estaba sorprendentemente seco bajo sus pies, pero las enormes paredes de agua a ambos lados eran una visión aterradora. Mientras avanzaban, el suelo comenzó a volverse fangoso. Los carros empezaron a atascarse. Las ruedas se hundían en el barro. Un viento fuerte comenzó a soplar, dificultando el avance de los egipcios. Y entonces, cuando los hebreos ya habían alcanzado la otra orilla, sucedió lo impensable. Las paredes de agua comenzaron a colapsar. Amosis vio con horror cómo una avalancha de agua se precipitaba sobre ellos. En cuestión de segundos, todo el ejército egipcio fue engullido por las aguas. Amosis luchó contra la corriente, tratando desesperadamente de mantenerse a flote. A su alrededor, hombres y caballos desaparecían bajo las olas. En un último momento de claridad, antes de que las aguas lo cubrieran, Amosis tuvo una revelación. Entendió que había sido testigo de algo más grande que él, más grande que Egipto, más grande que cualquier cosa que hubiera conocido. Y con ese pensamiento, se dejó llevar por las aguas del Mar Rojo. En la orilla, los hebreos observaban asombrados cómo el mar volvía a su lugar, llevándose consigo al ejército egipcio. Moisés alzó su bastón hacia el cielo, y un canto de alabanza y gratitud se elevó entre el pueblo recién liberado. Mientras tanto, en Egipto, la noticia de la destrucción del ejército tardó en llegar. Durante días, las familias esperaron en vano el regreso de sus seres queridos. Cuando finalmente se supo la verdad, una nueva ola de dolor y desesperación se extendió por el país. Neit, la esposa de Amón, recibió la noticia con una calma sorprendente. Había perdido a su hijo y ahora a su esposo. Se sentía vacía, como si todas sus lágrimas se hubieran agotado. Se preguntó si esto era parte de algún plan divino o simplemente el resultado de la crueldad y la obstinación de los hombres. En el palacio real, el faraón, que había logrado salvarse milagrosamente de las aguas, estaba sumido en un estado de shock. Había perdido a su hijo primogénito, a gran parte de su ejército, y su orgullo había sido aplastado. El poderoso gobernante de Egipto se había convertido en una sombra de lo que fue. Los días siguientes fueron de luto y confusión. Los templos estaban llenos de gente buscando respuestas, consuelo o simplemente un lugar para llorar. Los sacerdotes realizaban rituales interminables tratando de apaciguar a los dioses que parecían haberlos abandonado. Poco a poco, la vida en Egipto comenzó a recuperar una apariencia de normalidad. Los campos tenían que ser cultivados, los edificios reparados. La vida debía continuar. Pero nada volvería a ser como antes. La pérdida de tantas vidas, la humillación sufrida a manos de un dios extranjero, habían dejado una herida profunda en el corazón de la nación. En los años venideros, la historia de las plagas,
La muerte de los primogénitos y la destrucción del ejército en el Mar Rojo se convertiría en una leyenda, transmitida de generación en generación. Algunos la contaban como una advertencia sobre los peligros de desafiar a fuerzas más allá de la comprensión humana. Otros la veían como un recordatorio de la fragilidad del poder y la arrogancia de los gobernantes. Para los hebreos, ahora en su largo viaje por el desierto, estos eventos se convertirían en el núcleo de su identidad como pueblo. La historia de su liberación, del poder de su Dios para enfrentarse al faraón y sus dioses, sería recordada y celebrada año tras año en la festividad de la Pascua. Mientras tanto, en Egipto, la vida continuaba. Nuevos faraones ascenderían al trono, nuevas ciudades serían construidas. Pero el recuerdo de aquella noche terrible y de la pérdida de todo un ejército en las aguas del Mar Rojo nunca se desvanecería por completo. Generaciones más tarde, un anciano egipcio se sentaría con sus nietos y les contaría la historia que le había sido transmitida por su abuelo. Les hablaría de las plagas que asolaron la tierra, de la noche en que la muerte visitó cada hogar, del día en que el mar se tragó al ejército del faraón. ¿Por qué nos pasó todo eso, abuelo?, preguntaría uno de los niños. El anciano guardaría silencio por un momento, recordando las lecciones que había aprendido a lo largo de su vida. Para recordarnos, diría finalmente, que hay fuerzas en este mundo más grandes que nosotros, para enseñarnos que la crueldad y la injusticia siempre tienen un precio, y para mostrarnos que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza de un nuevo amanecer. Y así, la historia continuaría viviendo, un testimonio eterno del poder de la fe, de la lucha por la libertad y de las consecuencias de desafiar a fuerzas más allá de la comprensión humana. En los siglos venideros, Egipto se recuperaría y volvería a ser una gran potencia. Nuevos monumentos se erigirían, nuevos faraones gobernarían. Pero en lo profundo de la memoria colectiva del pueblo, persistiría el recuerdo de aquellos días terribles, un recordatorio constante de su propia vulnerabilidad y de la existencia de poderes que escapaban a su control. Para los hebreos, ahora en su largo peregrinaje por el desierto, los eventos en Egipto serían solo el comienzo de su historia. 40 años de travesía los esperaban, años de pruebas y tribulaciones, pero también de milagros y revelaciones. La promesa de una tierra propia los guiaría a través de las dificultades, forjando una nación a partir de un pueblo de esclavos. Y así, dos caminos divergentes nacieron de una misma tragedia. Egipto, humillado pero resiliente, miraría hacia adentro, reconstruyendo su sociedad y reevaluando su relación con lo divino. Los hebreos, liberados pero enfrentando un futuro incierto, mirarían hacia adelante, hacia la promesa de un nuevo hogar y un nuevo pacto con su Dios. La historia de la 10ª plaga y del Éxodo quedaría como un relato eterno, un recordatorio de que el curso de la historia puede cambiar en una sola noche, de que la libertad tiene un precio y de que hay fuerzas en el universo que desafían toda explicación humana. Y en las noches oscuras, cuando el viento soplaba desde el desierto, algunos juraban poder escuchar aún los ecos lejanos de aquellos días, los lamentos de los que perdieron a sus seres queridos, los cantos de alegría de un pueblo liberado y el rugido de las aguas del Mar Rojo, cerrándose sobre un ejército y marcando el fin de una era y el comienzo de otra. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Aquella noche, la muerte visitó cada hogar sin piedad, dejando un vacío eterno y una lección que aún resuena. Si esta historia te ha impactado o conoces a alguien que necesita escuchar la verdad de lo que sucedió, te invitamos a compartir este mensaje con amigos y familiares. Deja tus comentarios, suscríbete y no olvides compartir más historias que nos recuerdan el poder implacable de la fe. Nos vemos en el próximo video.